Muy buenas tardes, estamos aquí en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de Puente Alto, con el propósito de recordar hoy, a quien fuera el tercer obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Nos referimos a nuestro obispo José Javier Vázquez Valencia. Queremos recordar la historia, queremos vivir a través de las experiencias lo lindo que fue su persona en nuestras vidas como para la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Con nosotros se encuentra hoy nuestro pastor, Reverendo Edmundo Centeno Céspedes, nuestro gobernante de nuestro pastorado, y nuestro hermano Esteban Insigne Latapiat, quien fuera jefe de audiovisuales en la Catedral Evangélica de Santiago, y ambos con mucha experiencia dentro del Evangelio del Señor, habiendo trabajado en muchos aspectos en el periodo de nuestro obispo Javier Vázquez. Hay dos formas de enfocarlo, que es la biográfica, es cuando nació, dónde vivió, sus padres, su conocimiento del Evangelio y el transcurso de su vida, los grandes eventos que marcaron su vida. Y está la otra parte, la parte cognitiva, la parte especial, la parte de piel, en que nosotros como hermanos de la iglesia lo conocimos a él como nuestro pastor. No quiero ser gravoso, pero para los que no conocieron a nuestro obispo Javier, él nace en 1917, hijo de Manuel Vázquez y Rosalba Valencia. Él, a los 9 años, en la ciudad de Los Ángeles, en Negrete, a los 9 años, él tiene una experiencia maravillosa con el Señor. Él se convierte al Señor, es perseguido por su familia por ser evangélico o canuto en aquel tiempo. Posteriormente, por la seguridad de él, permitieron abrir un templo, digamos un local en su casa, y fueron llegando muchos hermanos. Él, a una edad muy temprana, a los 9 años se convierte, y ya entre los 12 y 15 años era predicador. Tampillo, Duqueco, Coihue y otra ciudad más que en este momento no recuerdo. Él fue guía de esos locales y bueno, fue ayudante y oficial de la iglesia de nuestro pastor, recordado pastor Tadeo Fernández. Eso marca una serie de experiencias muy hermosas que creo que Esteban también va a recordar, que él contaba cuando él daba los resúmenes en la escuela dominical o cuando predicaba. Muchas veces contaba su experiencia, su vivencia como un niño, hijo de agricultores medianos en Negrete, con todas las evidencias que correspondían a aquella época. Estamos hablando de prácticamente la segunda década del siglo XX, tercera. Luego él viene a estudiar a Santiago en 1941. Acá lo recibe nuestro pastor Umaña en aquel tiempo. Estudia, se recibe, se casa con doña Marina Daza Carrasco, con quien tiene 5 hijos. Sigue trabajando al Señor. Él fue un alto empleado de Ferrocarriles del Estado en lo material y en lo espiritual, un ayudante, un secretario privado de nuestro obispo Umaña. Esto, para hacerlo rápido, en 1964, a la muerte de nuestro obispo Umaña, la iglesia lo pide como pastor de JBH, y en octubre de ese año efectivamente se le designa, y en febrero del 65, en la conferencia ordinaria de Valparaíso, se le confirma como pastor gobernante de la iglesia de JBH. No existía la Catedral Evangélica de Santiago. La juventud, para nuestro obispo Javier, ¿qué significaba? ¿Le dio espacio? ¿No le dio espacio? Mucho. ¿Cómo era? Bueno, aquí está presente mi pastor cuando íbamos a las reuniones que se hacían en la granja, ¿se recuerda? Ahí éramos representantes de la catedral en Antejumep. Bueno, y ahí otra historia muy bonita, y ahí también yo conocí a mi esposa. Es muy grande para él por lo que veo. Claro. Bueno, una cosa que es muy importante decirla, y vamos a tener que repetirla después en otro homenaje. La iglesia estaba culminando su etapa con nuestro obispo Maña, un hombre de Dios de un porte extraordinario. Ya que tú preguntabas por la juventud,
en el caso de las señoritas, le tenían un pánico, un terror a mi obispo Umaña, porque ese varón de Dios tuvo una visión espiritual. Y no solamente los jóvenes le tenían ese problema, los ancianos también, porque te miraba y era como un escáner de tu vida, de lo que pasaba dentro de tu corazón. Entonces él descubrió a mucha gente con cosas que estaban ocultas y mucha gente le rehuía. Yo, siendo niño, vi como gente adulta, yo no le rehuía porque como era cabros chicos no tenía nada que esconder. Yo pasaba, me saludaba, pero veía adultos que se corrían porque tenían temor de lo que les podía decir. Bueno, eso lo vamos a tocar después en otro homenaje cuando toque a mi obispo Umaña. Muchas experiencias con respecto a eso. Mucha experiencia con respecto a eso. Pero vamos a lo que pasó con mi obispo Javier, con el pastor Javier Vázquez. Cuando él asume, la juventud siente que le cambian el referente. Se encuentran con un pastor joven, comparado con mi obispo Umaña, que partió a los 92 años, un pastor joven, un pastor con estudios, un profesional, con instrucción y sobre todo con mucho amor. Porque si hay una cosa que se puede decir de mi obispo Javier con propiedad, es que él tuvo mucha paciencia con la iglesia y mucho amor. Y fueron vindicados porque él tomó la iglesia que venía con una doctrina fuerte, firme, segura, expresada muchas veces con palabras ásperas, y tuvo la delicadeza de irla transformando y haciendo entender a la iglesia de que el amor de Cristo había que transparentarlo con las palabras, con el aprecio. O sea, no demostrar el amor a través de una reprimenda, sino que a través de un consejo. Yo me recuerdo palabras de él. De mi obispo Umaña hizo a varios hermanos hacer algunas pruebas, ir a decir unos textos ahí donde al bebedero de los caballos, algunos hermanos dan vuelta dentro de la iglesia con otro lapa, y después como que algunos le decían, bueno, ¿por qué usted no apeta como apetaba mi obispo Umaña? Y él, muy ubicado, decía, es que yo no soy el fundador. El fundador podía hacer todo eso, pero yo no soy el fundador. Yo no soy su papá. Yo soy el que tiene que terminar de criarlo. ¿Te acuerdas de esa palabra? Entonces eso trajo una bendición muy grande a la iglesia, porque la iglesia se desbordó en amor verdadero del Señor, y hubo manifestaciones muy grandes del Señor. Yo no sé cuántos cientos de cartas abrí que traían letras potestadas, ya pagadas, ya aclaradas ante el notario, que implicaron cómo mi obispo Javier, el pastor Javier, tuvo que lamentablemente sufrir letras potestadas que no eran por cosa de él, sino que por la iglesia, por lo que se estaba comprando, porque construir eso costó mucho. Ahora, ese fue un periodo del 67 al 74. El 15 de diciembre de 1974, el presidente de la República de la época, con la principal autoridad del país, estuvieron junto con nosotros inaugurando el templo catedral. Dentro de la vida de nuestro recordado obispo Javier Vázquez Valencia, está el 8 de mayo de 1985. En la ciudad de Concepción se produce una elección que nos gustaría que nos pudiesen comentar. El año 85 fue una fecha muy importante para la Iglesia Metodista Pentecostal. Ahí se ungen a nuestro obispo Javier Vázquez Valencia, con la presencia del obispo Mancilla, y de la cual también ya Relaciones Públicas, en su conformación, ¿no es cierto?, tenía todo un apoyo, digamos. El obispo Javier Vázquez Valencia se presentaba ya con un grupo de personas ya que habían establecido, ¿no es cierto?, Relaciones Públicas, y también la iglesia que lo apoyaba. Entonces fue un evento muy bonito, porque
primero, nuestro obispo, que él en ese momento no, un poco era nombrado obispo de la iglesia metodista pentecostal, pero a la vez también él era pastor de la iglesia, de la catedral, a la cual se hacía una infraestructura mucho mayor. El Señor le dio un talento para administrar, una paciencia, una gracia, y eso lo unió a su gran sencillez. Él podía estar muy alto con el presidente de la República y podía estar muy bajo, muy sencillo con el hermano más humilde. Esa era la gran bendición que tenía don Javier Vázquez, un hombre que estaba preparado para trabajar en todo nivel. Amén. Eso es muy lindo. Recuerda la palabra del apóstol Pablo, efectivamente, cuando nos relata dicho proceso, que está preparado para todo, para estar en lo alto como para estar en lo bajo. Para mí un desafío, porque ya cuando mi pastor tomó las riendas en el fondo, y digamos que eso así fue la administración interna de relaciones públicas, ya dijo: usted, hermano, usted está, usted haga la parte, usted trabaja, ¿qué es lo que es? ¿Usted es periodista? ¿Usted es artista? ¿Usted es locutor? ¿Qué es lo que es? Entonces empezamos a ver, los hermanos, muchos de ellos eran administrativos. No todos los hermanos eran personas que en algún momento tenían una profesión con respecto, menos a la parte comunicacional. En ese momento, y tengo que decirlo, pero el único que estaba trabajando en un área totalmente diferente, que era la parte de publicidad en televisión, era el que estaba. Entonces mi pastor me dice: ya, usted va a formar el departamento de prensa. Ahí realmente ahí dijo: Señor, ¿qué tú nos estás entregando? O sea, y aquí no había que decir: oiga, no, es que yo no puedo, es que yo no soy periodista, es que yo no tengo esa información, o no tengo la posibilidad ni siquiera de plantear una estructura, ¿no es cierto?, de cómo poder formar un departamento de una institución como es la Iglesia Metodista Pentecostal. A todo esto ya la Iglesia, por supuesto, con una visión no tan solo interna, nacional, sino que a nivel internacional. La Iglesia Metodista Pentecostal siempre ha gozado, digamos, de esa imagen, y de hecho después en situaciones futuras nos fuimos dando cuenta de eso, de que la Iglesia Metodista Pentecostal ya era una universidad, la universidad espiritual, formada en su tiempo con 36 hombres, basados en la administración del Espíritu de Dios, que a lo mejor para muchas personas a lo mejor no va a ser entendible, pero administrada de su principio, y que tenía que seguir este legado hasta los días de hoy. Pero todo eso fue lo que marcó, ¿no es cierto?, a nosotros como jóvenes, para decir: amén, vamos, Señor, yo no soy capaz, pero tú eres capaz. Y así siempre se nos incluso mucha experiencia de hermano, usted se va a hacer cargo del protocolo. Pero mi pastor, yo nunca he hecho protocolo. Hermano, el Señor le bendiga, el Señor le va a dar. Y experiencias maravillosas de cómo el Señor administró protocolo y otros departamentos más que se hicieron, porque el hermano se propuso hacerlo. Y ahí el Señor hizo una obra muy bonita, experiencias muy lindas. Yo creo que usted también puede contar mucho a mi pastor ahí con respecto a eso. No, yo puedo contar muchas cosas de relaciones públicas, muchas cosas de las conferencias, pero me quisiera centrar en algo que tiene que ver con lo personal. Primero, el hermano Javier Vázquez fue un fiel hermano, una persona destacadísima en los dones del Espíritu, en los dones que el Dios le entregó. Dios desde muy niño, muy joven, lo dotó de dones grandes. Él contaba que tenía una voz maravillosa y que la gente se convertía cuando cantaba, y contaba experiencias muy lindas del sur. Pero yo voy a contar las cosas que yo viví acá con él, en parte. Por misericordia del Señor, soy nacido y criado en la iglesia, no tengo lagunas, por misericordia del Señor. Nunca he estado en otra iglesia, siempre en la Metodista Pentecostal, por misericordia del Señor. Cotabeche y Puente Alto son mis dos destinaciones en la vida que por misericordia del Señor he tenido. Y bueno, uno se enamora del Señor, porque algunos piensan que nosotros nos enamoramos de nuestros pastores y que somos como hay una palabra que
como que fuéramos devotos o fuéramos, hay la palabra correcta, fanáticos o idólatras de alguien. No, nunca he estado en mi idolatría. Yo siempre tuve claro que mi pastor era un varón de Dios, pero falible. De hecho, siendo un estudiante mi pastor siempre hablaba de el príncipe Felipe de Edimburgo. Muchas veces lo dijo, Felipe de Edimburgo. Y nadie le corrigió. Y este servidor, cabro chico, 14 años tal vez, 15 años, que tenía muy claro que Hamburgo era Alemania y Edimburgo era Escocia, ¿cierto? Siempre la geografía me fue bien, la historia también. Me acerqué un día domingo en la filita y le digo, mi pastor, ¿puedo decirle algo? Sí, mijito, me dijo, con ese que vende cariño. Le dije, ¿sabe que usted siempre dice príncipe Felipe de Hamburgo? Y Hamburgo está en Alemania. Y usted se refiere al esposo de la reina Isabel. Y ese Felipe, claro, es el príncipe Felipe consorte, que es el príncipe Felipe de Edimburgo, Escocia. Ah, me dijo. Gracias. Y nunca más dijo ni Hamburgo ni Edimburgo. Dijo el príncipe Felipe. El esposo de la reina Isabel. Punto. Pero yo tuve esa bendición y siempre me tuvo cariño. Yo sentía el cariño. Bueno, yo creo que no soy el único. Yo creo que muchos hermanos de Cotabeche de mi tiempo deben haber sentido lo mismo. Se sentía el cariño de él. Sentía, era una cosa que uno lo sentía. Y siempre recibía, ¿no es cierto? Sí, y él escuchaba. Incluso decía, él escuchaba. Bien, entonces, bueno, se formó un cariño. Y aquí donde voy yo, que Dios, y creo que pasa en toda la iglesia, Dios une al pastor con las ovejas. Mi pastor fue uno porque hoy día muchos pueden hablar muchas cosas. Pero de todas las cosas que hoy día se hablan, muchas de esas cosas se las escucharon primero a don Javier Vázquez. Con lo cual yo pienso que es su autoría. Por ejemplo, él cuando hablaba con la hermandad, muy cariñoso, muy afable, siempre ilustraba, siempre hablaba de de los neologismos, de los arcaísmos. Educaba a la iglesia, la educaba. Y al mismo tiempo formaba un cariño. Uno veía la preocupación de él y como uno amaba la obra del Señor, lo amaba a él y él era muy, muy especial. Era muy... tenía ese don que te casaba con el cariño, pero con un cariño no humano, sino que del Señor. Ahora, vamos a la experiencia. Yo un día estaba trabajando al Señor contento. Y le digo, Señor, tú te lo mereces todo. Hablando yo con mi Señor. Y siento la voz de Dios que me dice, y mi siervo también. Por eso que hay muchos que no entienden por qué yo trabajé tanto en Cotabeche. Porque yo lo hacía con una mística, porque si el Señor me había dado testimonio de quién era mi pastor, si yo le dije, Señor, tú te lo mereces todo, y Él me responde, y mi siervo también, no había lugar a duda. Lo que Él dijera, lo que Él mandara, se hacía, y lo hacíamos para el Señor, y lo hacíamos para levantar los brazos. Ahora, su cariño, su afecto, su reconocimiento, su permanente preocupación por ti, era algo que te llegaba adentro, al fondo. Entonces son muchas cosas que hay que ver lo que él tenía, y que eso no solamente era conmigo, traspasaba a muchos hermanos. Había muchos hermanos que la experiencia era como lo que pasaba con mi obispo Umaña. Con mi obispo Umaña, por ejemplo, los hermanos sentían de que los ojos de mi obispo estaban en todos los hermanos de la reunión. O sea, todos los hermanos sentían que los ojos le miraban. Bueno, a mi obispo Javier le pasaba con el dedo. Él hacía así, y parece que el dedo era personal, o sea, tendrían que haber sido como unos 5.000 o 10.000 dedos. Pero tú sentías que el dedo, y es una obra del espíritu, eso no es una cosa humana que se pueda...
Y con eso quiero decir que él era muy cercano, muy sensible al dolor de la iglesia, muy preocupado cuando alguien estaba mal. Se recordaba mucho de los hermanos. Sí, Tenía una muy memoria buena prodigiosa. Eso, Prodigiosa. sí, eso es verdad. Prodigiosa. Alberto González perdió 2 hijas en 7 días. Tenía que perder a su único hijo varón y a su mujer en los próximos 2 días. Una enfermedad terrible que se apoderó de su familia. ¿Tú te acuerdas de Alberto González? Sí, sí. Y andaba en el mundo, mujeriego, jugador y bueno para el trago. Con lo que le había pasado, sus amigos lo sacaron y tomaron una micro en Alameda para irse a seguir farreando en Maipú. Dice que van pasando por llegar donde estaba el busto de ¿cómo se llama? De José Abelardo Núñez, y siente un poder y una desesperación. Se para y le dice: chofer, pare. Y fue tan importante, tan impactante la voz, que el chofer frenó, que se fue todo para adelante, y él se bajó y dejó a los amigos. Y justo estaba frente a Cotabachi. Y esa fuerza que lo impulsó a pararse lo hizo cruzar y llegó al templo, Cotabachi antiguo. Llegó justo cuando mi pastor estaba por empezar a predicar. No sabía por qué, pero se quedó parado y empieza la palabra y mi pastor le dice: has llegado al mejor lugar. Tú que perdiste 2 hijas, que enterraste 2 hijas esta semana. Tú que tienes a tu único hijo hombre grave que va a morir y a tu mujer también. Esta es la noche, has llegado al lugar propicio. Aquí está Cristo que te quiere perdonar y cambiar. Y lo demás, para que seguir el tenor. Llegó la oración y llegó el himno. Y al llegar al himno, él se toma de uno de los pilares porque siente el poder de Dios. Pero no hubo caso. Salió danzando y salió cambiado. Se fue corriendo por Lazo de la Vega, donde vivía en Quinta Normal. Hizo lo que le dijeron. Por favor, si alguien escucha esto, entiéndalo bien. Él no conocía al Señor. Y llegó y le dijo: hija, hijo, en el nombre del Señor de Vázquez, sé sano. No sabía el Señor Jesucristo, no sabía nada. Alguien dirá: esto es una herejía, pero entiéndanlo, una persona que no conocía el Evangelio. Al otro día se fue a trabajar, trabajaba en República con Alameda, y volvió a almorzar. Como todos sabían el drama, le dieron permiso para que fuera a almorzar a la casa. Cuando llega a la casa se encuentra con la señora, que había estado tan complicada, haciendo almuerzo y normal, pues. Mira la cama, porque tenían prácticamente una media agua. Mira la cama y no ve al niño. Y se le apeta el corazón. O sea, se murió, pues algo pasó, estar en la costa. Dijo: ¿y el niño? Allá afuera, le dijo, está jugando. Pero ¿cómo? Le dijo: no, le dijo, amaneció sanito. No tiene ningún problema. Ahí se convirtió Luis González, el señor, perlita también de nuestro obispo Javier. Y experiencias como esa hay muchas. Quiero resumir. Fue un gran hermano, un gran pastor, un gran obispo, un gran padre espiritual para los que estamos aquí, pero sobre todo fue un instrumento escogido del Señor, un profeta de Dios. Lo que él decía se cumplía. Me tocó acompañarlo muchas veces a ver enfermos desahuciados.
siempre me dijo lo mismo: si me reconoce, se salva; si no, se muere. Todos los que yo acompañé a que fuera a ver, lo reconocieron y todos se salvaron. Y había alguno que usted los miraba y usted decía: ¿por dónde te puede salvarse? Se salvaron. Era un gran profeta del Señor. A mí me dijo muchas cosas y se me han cumplido todas por misericordia del Señor, porque era un profeta del Señor. Y en eso recuerdo que él decía que cuando él se recibió de la iglesia, le presentaron un cuadro en letras doradas que decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, no, las cuerdas te cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que te ha tocado. El Salmo 16, versículo 6, con esa bendición empezó su ministerio, y fue un ministerio de bendición y de gloria muy grande. Su administración está marcada por un éxito extraordinario, no repetido hasta hoy, y ojalá que se repita en muchos más, pero hasta hoy no ha sido repetido. Fue para nosotros un papá espiritual, un amigo, un consejero, pero sobre todo un siervo del Dios Altísimo, profeta del Señor. Eso fue nuestro obispo, nuestro pastor y obispo, Javier Vázquez Valencia, para la gloria de Dios. Me recuerdo que llegó una madre con un bebé, un chiquito, muerto. La madre venía una guagua, desesperada. Entonces, como estaban se acostumbran, ¿no es cierto? Así también usted en la escuela dominical y en la iglesia, cuando se despide su pastor, hace una fila y siempre están pasando los hermanos. Entonces él se veía muy complicado en que esta madre venía muy afligida y a la vez también los hermanos se estaban despidiendo de él. Entonces decía, bueno, como que era un poco... Los oficiales. Sí, claro. Yo digo, bueno, ¿y los oficiales dónde están? Que no me ayudan. Entonces dice que fue tanto su situación que le dijo, ya, en el nombre del Señor. Le dijeron. Dijo, claro, esta guaguita viene muerta. Y bueno, ni siquiera eso, creo que le puso los dedos. Dijo, le puso los dedos. Los dedos así no, dijo. El Señor te sane. Nada más. Y ve la señora que la guaguita empieza a moverse. O sea, él le dice, y la guagua larga el llanto. Larga el llanto. Y ahí se mueve la guaguita y la señora se desmaya. Se desmaya ahí. Esas son vivencias, testimonios reales de lo que nosotros vimos. O sea, esto no son anécdotas ni leyendas, ¿no es cierto?, que podríamos tomar. No, son vivencias hechas, que las vimos y las pudimos disfrutar. Te añado a eso. 16 años después, en la clase Villa Manuel Rodríguez, era predicador un tío mío, que duerme en el Señor, Enrique Céspedes, y él llevó a esa niña que estuvo en el púlpito, ¿te acuerdas? De la catedral, y le dio la oportunidad, testimonio. Y ella dijo, yo soy la guaguita que mi pastor le puso los deditos y me hizo vivir. Fue una reunión, pero maravillosa, porque el Señor, a todo esto la señora no era evangélica, y tampoco los que la mandaron eran evangélicos, sino que ella venía llorando con la guagua muerta, y el señor de la botillería de la esquina, fíjese, de la botillería de la esquina, dijo, señora, le dijo, vaya donde el evangélico, ellos se la pueden resucitar. Y como eso no tenía más, partió para allá. Y los hermanos, y mi pastor decía, pues, mire, si uno se estaba clavando, yo rayando, decía, estos oficiales que no comer, guaguita le dijo sana, y no tenía idea él no tenía idea que estaba muerta, no sabía. Y ahí pega el grito la guagua y la señora se desmaya, y después se sabe, y 16 años después la niña testificaba, ella era la muerta que el Señor sanó, levantó. Bueno, así se podrían contar miles de experiencias. Imagínate, son una buena cantidad de años, 38 años de pastor de la catedral, 18 años como obispo. Fue realmente una, bueno, digámoslo así, fue una tremenda bendición para el Evangelio en Chile
y para la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Quiero agradecer al Señor en este momento la oportunidad de haber hecho este programa, que se origina en la situación de pandemia que estamos hoy. Durante 17 años hemos estado yendo año a año como Iglesia de Puente Alto, igual como lo hemos hecho durante 25 por nuestro pastor Julio Azar, fundador de esta iglesia. Por 17 años hemos estado yendo también a recordar la gran obra que hizo nuestro obispo Javier Vázquez, nuestro pastor y obispo. Agradecer al Señor porque se puede hacer de esta forma, para no olvidar, porque en mi concepto, eso es muy del mundo centeno, las personas que olvidan su historia olvidan su pasado, y quienes olvidan su pasado están próximos a desaparecer. Y esta obra de Dios, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, no puede desaparecer porque la fundó el Señor. Y somos agradecidos del Señor y agradecidos de aquellos que nos han precedido en el Señor. Personalmente, creo que es necesario destacar también el trabajo que a nosotros nos tocó vivir. Yo conocí a mi obispo como niño, me tocó servir en la catedral por muchos años dentro del cuerpo joven, y dentro de esa división nosotros trabajamos como relacionadores, un trabajo que ustedes partieron de hecho. Obvio. Por misericordia del Señor, a mí también me tocó serlo, estoy relacionado. Y si hay una cosa que yo puedo destacar de mi obispo Javier, es el hecho de que llegábamos con la gente de la Quinta Normal o de la Estación Central, y siempre la persona quedaba marcada por la forma de ser de nuestro obispo Javier. Teníamos personas que habían llegado con la vida destrozada, venía la predicación de él, se le escuchaba esa predicación tan cariñosa, tan directa, tan propia, pero que efectivamente la persona se iba con el problema resuelto, la persona se iba reconstruida. Recuerdo personalmente un caso, el tiempo que me fui de la casa de mi tía hacia la Quinta Normal y no pude llegar, y me tuve que encontrar con un joven, específicamente en la estación Salvador, que cuando yo venía bajando la estación había un niño que se iba a lanzar al metro, y ese niño me tocó ir para allá. O sea, entendí que con todo lo que me había demorado, me demoré muchísimas horas en llegar a la estación, era porque era necesario conversar con él. Llegando, pudimos conversar, le pudimos dar vuelta a su posición. En la realidad le dijimos que la bendición de él estaba en la iglesia, así que lo llevé a JBH. Llegando ahí, este joven, por lo que quedó marcado, fue justamente porque él recibió pan o maná del cielo a través de los labios de nuestro obispo Javier. Él le describió todos los problemas que había tenido en la predicación. Imposible que él lo supiera. Venía recién llegando de casi lanzarse en metro. Pero Dios ocupó en esa misma predicación, le describió la vida. Personalmente me tocó levantar al joven de cómo estaba llorando. Él era un ingeniero de IBM en esa época, muchos años atrás. Eran pocos los ingenieros, y había muchos más. Pero Dios, a través de este varón, nos entregó muchísimo, reconstruyó a muchos hermanos. Por esa realidad es que hoy recordamos a este varón tan lindo en la presencia de nuestro Dios. Ha sido una oportunidad muy linda de poder recordar a quien fuera nuestro obispo Javier Vázquez Valencia, a nuestra pastora Marina, a quien también quisimos, a sus hijos, por supuesto. Un gran saludo a todos los descendientes de nuestro obispo Javier Vázquez Valencia. Se les quiere
y por supuesto a todos los hijos espirituales que por misericordia de Dios hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor a través de su enseñanza, a través de su forma de ser. Marcó tantas, pero tantas vidas, que hoy podemos decir con tranquilidad, nuestro Dios hoy está con nosotros, estuvo y estará siempre. Y en nuestro corazón va a quedar marcada la enseñanza que Él nos entregó. Para Dios, tributo toda honra y gloria, desde ahora y para siempre. Dios le bendiga.